Selena Villarreal. Las revelaciones. A través de Radio Remanente. Bienvenidos a Revelaciones. Este es un panorama espiritual acerca de los últimos tiempos. Es un programa donde estudiaremos y escudriñaremos las escrituras para conocer aquello que Dios nos quiere revelar. Bueno, yo soy Selena Villarreal, saludándolos en vivo desde Monterrey, México, para Radio Remanente, la radio de tu vida. Y pues les mando un caluroso saludo a todos los amigos del Valle de Coachella, así como los de la Quinta California y todos los que se conectan vía Facebook y YouTube. Bueno, pues este programa lo estaremos transmitiendo todos los martes y jueves de 2 a 2:30 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y bueno, pues si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues estamos dispuestos y en la mejor manera a ver si les podemos ayudar a contestarles. Pues pueden mandar sus mensajes vía Facebook o también vía mensaje de WhatsApp al 760-655-6827. 760-655-6827. Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa de revelaciones. El martes pasado vimos lo que el Señor le pide a Juan que escriba a las iglesias de Asia. Ya habíamos visto que estas iglesias habían sido llevadas el evangelio en misión por parte de algunos apóstoles, entre ellos Pablo, Bernabé y pues algunos otros. Pero bueno, aquí están los 7 mensajes y el primero que vimos fue la iglesia de Éfeso. Habíamos hablado de Éfeso, que era una iglesia pues bastante trabajadora y pues el Señor hablaba muy bien de esta iglesia, pero tenía algo en contra de esta iglesia y ese algo también es algo que nos puede pegar a nosotros, que había perdido su primer amor. Habíamos dicho con esto que el primer amor no era considerado o no es considerado ese enamoramiento que nosotros tenemos al principio cuando nosotros caemos o estamos de novios, ¿verdad? Y mandamos flores, estábamos platicando o haciendo corazoncitos y todo eso. No. El primer amor, ese es el que señala en Mateo 22, Jesús cuando habla de que el Señor le dice a los fariseos que los 2 grandes mandamientos tienen que ver con el amor. El principal amor es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo pues es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, ¿y qué es el primer amor? Pues amar al Señor con todo nuestro corazón. Esta iglesia de Éfeso había perdido eso, se había esforzado mucho en ayudar a lo mejor a los pobres, necesitados, a los mismos miembros de la iglesia, a otras personas, pero se había olvidado de tener una comunión íntima con el Señor, esa comunión de oración, de lectura de la palabra, de la meditación, nos acerca al Señor, nos hace que nos enamoremos cada día más del Señor. Entonces, eso es lo que le decía el Señor, que no estaba muy contento con esto porque había perdido su primer amor. Y el primer amor, el amor a Dios, es lo más importante, porque de ahí ya nosotros podemos amar a los demás. Bueno, vamos a continuar con la segunda iglesia de Asia, que es Esmirna. Esmirna, lo que significa Esmirna es mirra. Si ustedes recuerdan o les suena en los regalos que les dan los magos o los reyes magos o los sabios del oriente a Jesús cuando van a verlo a Belén, uno de los presentes es mirra
Uno es oro, el otro incienso y este es mirra. Bueno, la palabra esmirna viene de eso. Mirra. Mirra era una sustancia que la tenían que machacar muy bien y entonces de ahí salía el óleo de la unción. Con esa mirra, con ese elemento, ungían a los reyes, ungían a las personas, profetas, a los sacerdotes. Es el aceite de la unción. Por eso el Señor, cuando nació, recibió estos 3 regalos que tienen que ver con su reinado y su sacerdote. A nosotros también nos hace reyes y sacerdotes. Entonces tenemos el oro, que es considerado el regalo de los reyes, el incienso, que son las oraciones, y que es lo que el trabajo de los sacerdotes, y la mirra, la unción del Espíritu Santo. Entonces había algo que tenemos que tener en cuenta es que esta mirra, este elemento tenía que ser molido, y de esto habla el Señor en esta carta. Son las únicas 2 iglesias, es una de las 2 iglesias que no le reclama nada, sino más bien la consuela, se pudiera decir. Esmirna y Filadelfia son las únicas 2 iglesias que no hay algo que les reclame. Pero sí quiere que escuchemos, sí quiere que pongamos atención, de qué cuidarnos y también qué esperar en esto como vida de iglesia, y nosotros también como cristianos. Y entonces dice que le hable al ángel de la iglesia en Esmirna, y habla de que el Señor conoce sus obras, porque el Señor conoce nuestras obras. También sabe lo bueno que hacemos y también obviamente lo malo, pero sabe la tribulación por la que ha estado pasando. Por lo mismo su nombre quiere decir eso que tiene que ser machacado, que tiene que ser molido para ser probado. Y entonces aquí habla el Señor, que Él conoce sus obras y sus tribulaciones y su pobreza. Seguramente era una iglesia pobre, a lo mejor financieramente, pero también hace la referencia que qué rica, porque aún en la palabra dice que confiemos, dice el Señor, en este mundo, dice en Juan 16:3, en este mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y pues era una iglesia, como les digo, muy perseguida, era una iglesia con muchos sufrimientos, pero era una iglesia que era rica espiritualmente, a eso quería decir. Y una de las cosas que me llama la atención de esta iglesia es Mirna, es que dice que ha tenido tribulaciones a causa de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a ver quiénes son a quienes se refiere el Señor con estos que se dicen ser judíos y no lo son. Aquellos que estaban, pues, se puede decir, afligiendo a su iglesia. Dice en Romanos 2, 28, 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí les está hablando que pues había muchos hipócritas que se decían y religiosos, y había mucha religiosidad, pero los estaban pues afligiendo, ¿verdad? Y dice muy claro en su palabra, en Romanos 2:28, no es judío el que lo es en el exterior, sino el que es de corazón, el que guarda su pacto de corazón. Entonces a eso se refiere a todos aquellos que se dicen ser de una manera y no lo son. Ellos tienen primero que probar y ser de corazón. Dice, y lo consuela a la iglesia de una manera muy linda, que le dice, no temas,
no temas, yo estoy contigo, no temas en nada, dice aquí, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, yo, dice, echaré fuera a algunos de ustedes. Y dice, he aquí el diablo también echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, pues esta es la corona de la vida eterna. Y aquí está hablando de un número, el número 10. ¿Qué es el número 10? En muchas partes de la palabra habla de ciertos números, por decir el 400 que significa aflicción, 40 que significa una capacitación como los 40 años en el desierto o los 40 días y noches que estuvo el Señor en el desierto antes de su ministerio. El número 7 que tiene que ver con la plenitud. Bueno, el número 10 es una prueba. Varias porciones de la palabra nos habla de una prueba que cuando se habla el número 10, por ejemplo, cuando Abraham manda a Eliezer, su siervo, a buscar esposa para su hijo Isaac, él lleva 10 camellos y él dice, si a estos 10 camellos les da de beber, ella ha de ser la esposa para mi señor. Y así fue, Rebeca le dio de beber a 10 camellos y entonces se cumplió esta prueba. Y esta iglesia también va a ser probada por una persecución de 10 días, tal vez simbólica, tal vez como número 10 en cuanto a que sea probada. Y bueno, pues aquí tenemos que pues muchos de sus siervos y de sus profetas y sus, sobre todo, discípulos y apóstoles fueron probados y fueron probados de una manera donde hubo torturas, donde hubo hasta crucifixión, donde hubo latigazos y todo eso, pero pues todos estos estaban, pues se puede decir que contentos y gozosos por haber sido parte del plan del Señor. Dice que en Filipos, la iglesia de Filipenses, donde encarcelaron a Pablo y a Silas, a ellos los encarcelaron y los apedrearon, y los metieron a la cárcel y todavía ellos dentro de la cárcel cantaban himnos y dice que estaban gozosos. Bueno, pues así a muchos mataron en Tesalonicenses también, pero por eso dice en Apocalipsis, tú eres rico, porque también dice en la palabra, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en los cielos, donde no hay esto, donde nada te corrompe, donde no hay polilla, donde nadie te lo puede robar. Esta es, y por eso dice, sé fiel hasta la muerte. Probablemente hubo muchos mártires que sí murieron, pero Él nos insiste en que seamos fieles hasta la muerte y nos dará la corona, dice que nos dará la corona de vida para que reinemos junto con Él. Bien, pues esto es la iglesia de Esmirna, es una iglesia muy sufrida, pero vámonos a una iglesia, a la tercera iglesia, Pérgamo. ¿Qué pasa con Pérgamo? ¿Cómo era Pérgamo? ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta iglesia? Nosotros también, porque también nosotros nos está revelando cómo están siendo ahorita las iglesias perseguidas, algunas y otras iglesias pues están haciendo, a lo mejor están dejando su primer amor, el amor de la comunión con Dios Padre, y también en otros casos, en el peor de los casos, han caído en fornicación. Sí, en fornicación. Vamos a ver de qué se trata esto. El mensaje a Pérgamo es la tercera iglesia que le escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo.
dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Miren, cada vez que se presenta una iglesia hace referencia a algo de cómo lo vio Juan en esa imagen que habíamos visto en el capítulo 2 y ahora está señalando lo que es la espada. Nosotros en la clase pasada, bueno, en el programa pasado vimos que trae la connotación de la palabra viva, la palabra de Dios, la Biblia, donde hay poder, donde te puede atravesar tu corazón y tu entendimiento. Esa palabra es la espada. Habíamos dicho que dentro de la armadura que nosotros nos debemos de revestir está todo lo tenemos para resguardarnos, como el casco del evangelio, el casco de la fe, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, los zapatos del evangelio. Eh, eh, y lo único que nosotros tenemos para defendernos, para la ofensiva, es la palabra, que es la espada, la palabra de Dios. Bien, pues aquí tenemos que dice que habla algo, ¿verdad?, con respecto a esto y me llama la atención porque dice que también conoce sus obras y dónde mora y dónde está el trono de Satanás. Imagínense qué fuerte esto, que en una iglesia haya el trono de Satanás, ¿cómo es posible? Pero también retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas fue un mártir también, donde mora ahí. Bueno, pero es muy misericordioso el Señor, porque dice, pero tengo algunas pocas cosas contra ti. Cuando cualquiera diría, bueno, es que son cosas bastante fuertes, no es para nada poco, pero el Señor es misericordioso y dice, tengo algunas cosas, algunas pocas cosas contra ti. Vamos a poner atención qué es lo que tiene en contra de esta iglesia y vamos a ver si nosotros no hemos caído en eso y cuidarnos de no caer en esto que tiene en contra el Señor. Dice, pero tengo algunas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Quién es Balaam? Vamos a ver quién es Balaam. Yéndonos al Antiguo Testamento, vemos cuál es la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta de Dios, pero como hasta los profetas de Dios, los siervos de Dios, se pueden corromper a ese grado de caer en la codicia, porque la doctrina de Balaam es una doctrina de codicia. El error de Balaam es aquello que predican por lucro o dan alguna profecía por lucro o quieren sacar algo a beneficio propio. Esa es la doctrina de Balaam. Y vamos a ver que pues algunos han caído en eso. Por ejemplo, bueno, en la época de Jesús, el mismo Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Pero vamos a ver de dónde sale esta historia y de dónde sale esta referencia de Balaam. Y por eso les digo que si estamos viendo y estamos estudiando el último libro de la Biblia, tenemos también que estudiar o leer al menos los primeros 65 libros para poder entenderlo, pero bueno, dentro de esos 65 libros está el libro de Números y en el capítulo 22, en el capítulo 22 precisamente habla acerca de esta doctrina de Balaam. ¿Cómo está esta historia? Cuando llegó Josué con el pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, llegó venciendo y con la mano de Dios, con el ejército
venciendo a muchos pueblos, muchas naciones, y pues lograron conquistarlo gracias a la mano de Dios. Y entonces había un rey, el rey de Moab, que estaba muy afligido, pensando que él iba a ser el próximo en ser conquistado. Entonces sabe en quién están confiando, sabe quién es su Dios, lo conoce porque sabe la magnitud y todo el poder que les había dado. Y entonces va a uno de los profetas, a este profeta Balaam, y le ofrece dones, le ofrece dinero, se puede decir, para que vaya a maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y pues Balaam lo que hace es consulta a Dios. Está raro, eso no está para consultar a Dios. Es claro que Dios nunca va a estar de acuerdo en que maldigan a sus hijos o maldigan a su pueblo. Eso es algo que no, que es algo impensable. Pero él fue y consultó, obviamente Dios le dijo, no, claro que no, no vas a maldecir a mi pueblo. Y entonces otra vez vino Balac, el rey de Moab, y le dice, mira, te voy a dar una buena paga, algunos dones para que tú vayas a maldecir al pueblo. Él sabía que si maldecía al pueblo, ellos iban a caer, y no los iban a conquistar. Sabían lo poderoso que era Dios. Y una vez más le dijo Dios que no, y así estuvo preguntándole, ¿verdad? Como si alguna vez fuera a decir que sí. El caso es que Dios en una de esas dijo, ay, haz lo que quieras, ve. Y entonces fue y ya iba rumbo a maldecir al pueblo de Dios, y en eso él iba en un burro, en una burra, dicen, que, que vio un ángel, y entonces el asno vio el ángel y no podía pasar, no quería pasar, y Balaam empezó a pegarle al burro, y entonces pues no se movía y hasta lo maldijo, y así estuvo 3 veces hasta que le fueron abiertos los ojos. Bueno, aquí está una de las cosas medias graciosas de, de esta pues de esta historia, que el burro le contesta y le dice, bueno, tanto yo te he servido y ahora tú me tratas así, me pegas. Y él en su ceguera de codicia y de enojo y de ira, le contesta y le dice, pues es que no te mueves. Y entonces ya fueron abiertos sus ojos y vio que había un ángel impidiendo el paso, porque no iba a permitir Dios que fueran a maldecir a su pueblo. Y entonces en vez de eso, pues lo bendijo. Pero vino el rey Balac y le dijo, a ver, ¿cómo te mandé a que lo maldijeras y lo bendijiste? ¿Cómo estuvo eso? No te voy a pagar. Y le dijo, mira, yo tengo la clave para que ese pueblo caiga. Trae a mujeres moabitas, trae a mujeres de otras partes, que les metan otras culturas, otras creencias, otros dioses, y entonces es como ellos van a caer y ellos van a ser malditos. Y entonces así fue, empezaron a introducir y se empezaron a casar con otras mujeres, y entonces así fue como también cayó el pueblo. Y esta es la doctrina de Balaam. A esto se refiere, que ellos mismos que están ahí vayan insinuando con tal de lucrar, insinuando hacer cosas indebidas, ¿verdad? Pues la labor de nosotros es bendecir al pueblo de Dios, porque aparte el pueblo de Israel, en él serán benditas todas las naciones. Y pues no hay manera alguna de que nosotros podamos preguntarle a Dios que si podemos hacer algo malo. Obviamente que el Señor nos va a decir que no, es el estarle dando vueltas a algo. Bueno, pues aquí vamos a tener que ellos cometieron este tipo pues, de pecado, ¿verdad? Que estuvieron induciendo al tropiezo a los hijos de Dios. Y otra de las cosas que el Señor había prohibido en el Nuevo Testamento, inclusive, era pues comer cosas sacrificadas a los ídolos, fornicar, comer sangre,
comer ahorcado. Y bueno, pues ellos les insinuaban y los hacían tropezar comiendo, haciendo que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicaciones también. Y entonces ellos también retenían la doctrina de los nicolaitas. Habíamos hablado que los nicolaitas ya en el programa pasado, que eran aquel clero que tenía una jerarquía y pues bueno, se sentía de una manera que tenían que ser servidos más que servir, y entonces ellos también retenían esta doctrina de los nicolaitas, pero Él les manda arrepentirse. Todavía el Señor es misericordioso y espera que nos arrepintamos. Todavía Él ve que es poco, tiene en contra de ellos, y todavía les pide que se arrepientan. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que nosotros nos da la oportunidad, Dios, de arrepentirnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? A lo mejor vamos a venir a cuentas con Él, como dice en Isaías 1, vengan y pónganse a cuentas conmigo, yo los puedo perdonar, y si sus pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Entonces nosotros también vamos a preguntarnos, que el Señor traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio a nosotros, a nuestras iglesias, a nosotros mismos, para saber en qué hemos caído, porque el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos, como también a esta iglesia de Pérgamo, que le da oportunidad de arrepentirse, y dice que si se arrepienten, les dará de comer del maná escondido, esa, ese pan de vida que tenemos con el Señor, donde nunca más volveremos a tener hambre. Él nos lo dará de comer. Y así daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así nosotros tendremos un nombre nuevo. Así dice en Efesios 3:10, el nuevo nombre de Jesucristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades y en los lugares celestiales. Eso es lo que nos da la oportunidad de arrepentirnos. Tenemos algo de esto, tenemos codicia, no caigamos en eso, y tengamos cuidado también para no ser engañados. Vayamos firmes con la palabra para no ser engañados. Y bueno, otra, seamos como Esmirna. Si nosotros estamos sufriendo de alguna manera, Él está con nosotros. Dice, no temas, no temas, yo estoy contigo. Aún en la tormenta, aún en el fuego, aún en las aguas, dice Isaías, que no nos ahogarán, porque Él está con nosotros. Bueno, no te dice que no van a venir, sino simplemente que Él va a estar con nosotros. Y con eso nos basta. Cuando Él está con nosotros, ya lo tenemos todo, como cuando el Señor iba con sus discípulos en la barca y vino la tormenta. No tenían por qué preocuparse, aunque hubiera tormenta. Él estaba con sus discípulos, así el Señor está con nosotros. Bueno, pues esto ha sido revelaciones, y pues espero que hayan escuchado y espero que hayan estado atentos a toda esta palabra que nos indica el Señor y que nos revela el Señor a través de su palabra. Yo los invito a seguir estudiando cada porción de la palabra, a seguir instruyéndonos, pero sobre todo a meditar, pero sobre todo a obedecer la palabra. Vamos a obedecer la palabra. Y les recuerdo que estamos en vivo, así que ustedes, si tienen algún comentario, ustedes lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Ahí con gusto se los puedo recibir, se los puedo comentar también, y si puedo contestarlos también con mucho gusto, y a través de mensajes de WhatsApp al 760-6568-27. Yo soy Celina Villarreal desde Monterrey, saludándolos a todos los del Valle de Coachella y los de la Quinta California, así como todos los de se conectan en YouTube y Facebook.
Les mando un fuerte saludo y nos vemos la próxima semana. Gracias. Has escuchado Las Revelaciones. Acompáñanos en una próxima entrega, aquí a través de Radio Remanente, la radio de tu vida.